Como soldado, estoy acostumbrado a ver y oír cosas que nadie debería, especialmente durante la patrulla en lugares remotos. Sin embargo, nada me había preparado para el horror que experimenté en el campo de entrenamiento de la Malinche, allá en el corazón de Tlaxcala. Todo empezó una tarde durante el Día de los Muertos. Me tocó hacer guardia en el campamento. La mayoría de mis compañeros andaban ocupados preparando la ofrenda dentro del comedor, con fotos de sus familiares y de amigos caídos en servicio. Era tradición rendirles homenaje, y yo ya tenía mis propios nombres en mente para recordarlos. La noche había caído temprano. El cielo estaba cubierto de nubes densas que apenas dejaban ver la luz de la luna, y el frío era de esos que se mete hasta los huesos. Todo parecía tranquilo, solo el viento helado y el murmullo de los árboles que se alzaban como sombras alrededor del campamento. Pasaban de las 10 cuando nos asignaron una última ronda de vigilancia, y yo, acompañado de otro compañero, nos adentramos en los caminos oscuros del terreno. Mientras caminábamos, con los rifles al hombro y la linterna en la mano, encontramos algo extraño a un costado del sendero. En el suelo había una pequeña ofrenda, perfectamente arreglada, como si alguien hubiera decidido honrar a un difunto en medio del campo de entrenamiento. La ofrenda no era nada elaborada. Un par de veladoras, apagadas ya por el viento, un plato con frutas que parecían frescas y una cruz de cempasúchil. Pero lo que más me llamó la atención fue una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer joven con el rostro serio, vestida de luto. La imagen estaba un poco borrosa por el tiempo, pero había algo en su expresión que me resultaba inquietante, como si sus ojos me miraran con una intensidad que atravesaba la oscuridad. ¿Qué hace esto aquí?, le pregunté a mi compañero, tratando de reírme para disimular el escalofrío que sentí al ver la foto. «¿Quién sabe?», respondió, encogiéndose de hombros. «Seguro alguien de otro escuadrón hizo una broma o la dejó aquí sin pensar. Vámonos, ya se nos hace tarde». Ignorando la incomodidad que sentía, seguimos nuestro recorrido, dejando la ofrenda en su sitio. Sin embargo, a unos metros de haberla dejado atrás, escuché un leve crujido de ramas. Pensé que era una ardilla o un zorro, pero el ruido parecía seguirnos, como si algo o alguien nos observara desde la oscuridad. Esa noche, al regresar al campamento, el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo más que el frío nocturno. Mis compañeros hablaban de los preparativos para la ofrenda principal, de las historias de muertos y leyendas que se contaban en la base. Nos reunimos alrededor de una fogata improvisada y, entre broma y broma, uno de ellos preguntó: ¿Ustedes creen en esas cosas? ¿En los fantasmas? Algunos rieron, otros se mostraron más serios. Yo traté de no pensar en la foto de aquella mujer vestida de luto, pero la imagen seguía ahí, en mi mente, como si su mirada se hubiera quedado grabada en mi memoria. Cuando me tocó turno de hablar, solo comenté: «No sé, hoy vi algo raro en el campo, una ofrenda abandonada». De inmediato, varios de mis compañeros dejaron de reír y me miraron con interés. Uno de ellos, un sargento mayor al que llamábamos el Viejo, levantó la ceja y tras un silencio prolongado comentó: «Dicen que no debes tocar lo que no es tuyo en estas fechas. La gente pone esas ofrendas por algo, y si alguien las deja en un lugar tan solitario, tal vez esa alma no quiera ser molestada». No le di mayor importancia y después de un rato, decidí que era hora de dormir. Me tumbé en mi cama improvisada dentro de la tienda, y aunque el cansancio me vencía, mi mente seguía vagando hacia esa ofrenda extraña y la mirada perturbadora de la mujer en la foto. El sueño me venció poco a poco, pero lo que sucedió después fue aún más extraño. Me despertó una sensación de frío, pero no el frío natural de la noche, sino uno mucho más intenso, como si la misma muerte me estuviera rozando. Abrí los ojos y vi la figura de una mujer al pie de mi cama, vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro. Mi corazón se detuvo un segundo. El miedo me inmovilizó. Sabía que no podía ser real, que debía ser un sueño, pero la figura era tan nítida, tan tangible, que casi podía oír su respiración. «¿Dónde está mi ofrenda?», dijo en un tono bajo, como si su voz viniera desde algún rincón oscuro y lejano. Sentí que me faltaba el aire. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero estaba paralizado. La mujer se acercó lentamente, y al quitarse el velo, reconocí su rostro. Era la misma mujer de la fotografía.
Sus ojos oscuros, apagados, parecían mirarme con un reproche indescriptible. «Mi ofrenda, devuélvela», exigió, con una voz que se me clavó en la cabeza como un eco profundo y sin fin. En ese momento desperté, o al menos eso pensé. El sudor me caía en gotas frías y el corazón me palpitaba con fuerza. Miré alrededor, intentando convencerme de que solo había sido una pesadilla, pero al voltear hacia la entrada de la tienda, vi algo en el suelo. Una de las veladoras de la ofrenda estaba ahí, a pocos metros de mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Nadie en su sano juicio hubiera traído eso hasta aquí, y nadie, excepto yo y mi compañero, sabía de la ofrenda. A la mañana siguiente, intenté hablar con mi compañero de guardia sobre lo que había visto, pero apenas mencioné la mujer de la ofrenda, él palideció y me detuvo. «Yo también la vi anoche», murmuró. Vino a mi tienda y me dijo lo mismo. Nos miramos en silencio intentando comprender lo que había pasado, pero ambos sabíamos que aquello no era una simple pesadilla compartida. Algo más estaba sucediendo, algo que no podíamos explicar ni a nosotros mismos. Pasaron los días y el incidente parecía haberse calmado, pero ambos sabíamos que no había terminado. La tercera noche desde aquel encuentro, mientras dormía, volví a sentir el frío y el silencio abrumador en mi tienda. La figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más cerca que antes, con su rostro marcado por una tristeza profunda. «Devuélveme mi ofrenda, o sufrirás las consecuencias», me susurró, con una voz llena de amargura. Me desperté jadeando, y decidí que no podía seguir ignorando aquello. Hablé con el viejo, y le conté lo que había sucedido. Él se mantuvo en silencio mientras escuchaba, y al terminar, simplemente asintió. «Tienes que ir a devolverle esa ofrenda. Esa mujer quiere que la dejes en paz», me dijo con un tono serio. «No debes faltarle el respeto a los muertos, mucho menos en estas fechas». A regañadientes, convencí a mi compañero de regresar al lugar donde habíamos encontrado la ofrenda. Cuando llegamos, ambos sentimos un peso en el aire, como si la tierra misma estuviera enojada con nosotros. Dejamos las veladoras en su lugar, junto con las frutas y una cruz improvisada. No dijimos nada, pero en silencio pedimos perdón, esperando que con eso fuera suficiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, ya no sentí el frío ni el miedo que me había atormentado los días anteriores. La presencia de la mujer parecía haberse disipado. Sin embargo, aún me persigue la imagen de su rostro, de sus ojos llenos de tristeza, y a veces, en las noches frías, siento que me observa desde la penumbra, como si nunca hubiera realmente descansado en paz. Desde entonces, cada día de los muertos, coloco una pequeña ofrenda en el campo de entrenamiento. Nadie más sabe el motivo, ni por qué coloco una foto antigua de una mujer vestida de luto, pero yo sé que lo hago para recordarle que no ha sido olvidada. No quiero volver a enfrentarme a ese horror, y sé que hay cosas en este mundo que es mejor no intentar entender. Me encontraba recordando aquella noche sombría de finales de octubre, mientras el pueblo se llenaba de ofrendas y altares. Era la víspera del Día de los Muertos, y como de costumbre, el aire tenía un olor particular, mezcla de copal, tierra y flores de cempasúchil. Los colores eran vibrantes y el ambiente festivo en las calles, aunque yo, soldado en misión en las colinas del norte de Jalisco, no podía permitirme un momento de paz para disfrutarlo. Aquel lugar, cubierto de montes y rodeado de árboles, era nuestro terreno de patrullaje. Habíamos recibido reportes de actividades sospechosas en esa región, y me asignaron junto a otros 3 compañeros para realizar una vigilancia nocturna. No me importaba mucho al principio, lo veía como otra patrulla más. Sin embargo, algo en el aire de esa noche me hacía sentir extrañamente inquieto. Quizá era la calma abrumadora, quizá las leyendas de las almas que vagan en esta época del año, buscando paz. Mis compañeros intentaban romper la tensión contándose anécdotas, pero yo no podía sacudirme aquella sensación, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Llegamos a una planicie en medio del monte. Desde allí podíamos ver el cielo estrellado, y la oscuridad parecía oprimirnos, convirtiendo el mundo en un abismo profundo donde solo escuchábamos nuestros pasos y nuestras respiraciones. Fue entonces cuando, a unos metros de distancia, divisé una figura.
Al principio creí que era una alucinación, un juego de sombras, pero al parpadear, la figura seguía ahí, de pie. Se trataba de un hombre, aunque se veía extraño, fuera de lugar, completamente inmóvil. Era como un espejismo. Llevaba puesto un traje de charro negro, con bordados de plata que relucían bajo la luz de la luna. Le hice un gesto a mi compañero más cercano para que mirara en la dirección del charro. Él también lo vio, pero en lugar de avanzar, se persignó y retrocedió un par de pasos. «No te acerques, ese no es un hombre», me susurró con un hilo de voz. La figura empezó a moverse, despacio, sin prisas, como si supiera que yo la seguiría. Algo en mí, quizá mi curiosidad, quizá mi deber como soldado, me hizo avanzar. Quería ver a ese charro de cerca. Di un par de pasos, cuidando no hacer ruido, pero apenas me moví, la figura también avanzó, manteniendo siempre la misma distancia. Parecía jugar conmigo, como si quisiera que lo siguiera, pero sin darme la oportunidad de alcanzarlo. «Oye, no es seguro, regresemos», me dijo uno de mis compañeros. «Pero, ¿no lo ves? No tiene sentido que alguien ande así por aquí, en medio de la noche. Esas cosas no son de este mundo. Aquí, en este monte, se dice que los espíritus de los muertos caminan, sobre todo en estos días. No lo sigas», replicó, con la voz temblorosa. Hice caso omiso de su advertencia y me alejé de ellos, decidido a ver de cerca a aquel hombre. Caminé con cautela. Cada paso se sentía como si estuviera sumergiéndome en un pantano oscuro y denso. La figura continuaba moviéndose, pero a una velocidad tan pausada que parecía que el tiempo se estiraba con cada segundo. De pronto, la luna se ocultó tras una nube, y la noche se volvió más densa. El viento cesó, y el silencio se apoderó de todo el entorno. No había nada, solo él y yo, caminando a un ritmo desconocido en medio del campo. «¿Quién eres?», grité, con la voz resonando en el vacío. La figura no respondió. Solo continuó su marcha pausada, manteniendo siempre esa distancia, atrayéndome, llevándome más adentro del monte, lejos de mis compañeros. En un momento, sentí una ráfaga de aire frío, y una voz ronca y lejana me susurró desde algún lugar, palabras apenas comprensibles, como si el viento las estuviera arrastrando. Las palabras parecían un lamento, una súplica, pero también una advertencia. «Deja en paz a los muertos», decía la voz, en un tono ahogado. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, llegamos a un claro en el monte. La luna apareció nuevamente, iluminando el lugar, y por un instante me congelé. Frente a mí, bajo un árbol retorcido y sin hojas, yacía una tumba. No era una tumba reciente, sino antigua, cubierta de hierba seca y tierra agrietada. Me di cuenta de que, sin querer, había sido conducido hasta allí. El charro se detuvo junto a la lápida y, con una calma aterradora, levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, y su expresión era tan fría como la noche misma. De repente un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí una presencia tan abrumadora que mis piernas comenzaron a temblar. Sin darme cuenta, retrocedí un paso y al hacerlo tropecé y caí de espaldas. La figura, inmóvil, simplemente me observaba desde la distancia. Era como si esperara algo, como si el momento de nuestra confrontación fuese inevitable. «¿Por qué me trajiste aquí?», le pregunté con un hilo de voz. La figura se inclinó ligeramente, apuntando hacia la lápida. Lentamente, forcé mi vista para leer las letras desgastadas por el tiempo y la intemperie. Mi corazón se detuvo al leer el nombre grabado en la piedra. Era el mío. Mi nombre estaba tallado en esa tumba, junto con una fecha. Era la fecha de ese mismo día. El miedo me paralizó. Sentí como si todo el peso de la muerte estuviera sobre mí, como si algo oscuro y profundo me estuviera llamando. Volví a mirar al charro, quien ahora parecía sonreír. No era una sonrisa humana, sino una mueca, algo retorcido y cruel. Me levanté con dificultad, sin apartar la vista de la figura, y comencé a retroceder lentamente. Sentía que, en cualquier momento, el charro podría alcanzarme. No sabía qué era, pero había algo maligno en él, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y correr, escuché un murmullo, casi como un eco en mi mente. «Nos veremos pronto». Esas palabras resonaron en mi cabeza, dejándome claro que lo que fuera esa entidad no había terminado conmigo. Me giré,
y corrí lo más rápido que pude, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Corrí hasta encontrarme nuevamente con mis compañeros, quienes, al verme, palidecieron. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», me preguntaron con miedo en sus rostros. No supe qué decir. Mi respiración era entrecortada, y el horror aún no me soltaba. Me limité a negar con la cabeza y pedí que regresáramos al campamento. En el camino de vuelta, no dije ni una palabra, mientras mis compañeros intercambiaban miradas de preocupación. Esa noche no pude dormir. La imagen de aquella tumba con mi nombre grabado me atormentaba, y cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros del charro, observándome desde la penumbra. Cuando amaneció, sentí algo de alivio, pero sabía que no estaba a salvo. Nadie estaba a salvo de algo como eso. El siguiente día, decidí regresar a ese claro en busca de respuestas. Algo en mí quería enfrentar de nuevo esa oscuridad, descubrir si todo había sido una especie de pesadilla. Mis compañeros se negaron a acompañarme, así que fui solo. Caminé durante horas hasta llegar al sitio, pero para mi sorpresa, no había tumba, ni lápida, ni rastro alguno de que alguien hubiera estado allí. El lugar estaba vacío, como si aquella noche y aquel charro solo hubieran existido en mi mente. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, sabía que aquello había sido real. El charro me había mostrado una visión de mi propia muerte, y sentí que, tarde o temprano, volveríamos a encontrarnos. Desde entonces, cada año, al acercarse el Día de los Muertos, tengo el mismo sueño. Camino por el monte, siguiendo al charro, hasta encontrarme frente a esa tumba con mi nombre. Y en ese sueño, siento su presencia, escucho su lamento, y sé que está esperando. Tal vez espera que llegue el día en que no sea solo un sueño, y tenga que enfrentarme a él en la realidad. Fui asignado hace poco más de un mes a una base en las profundidades de la Sierra de Chiapas. Mis compañeros y yo llevábamos una rutina de vigilancia, patrullas y horas de silencio en una base rodeada por la densa selva, con la humedad y los mosquitos como compañía constante. En esos primeros días, aunque el aislamiento y el calor eran pesados, el grupo mantenía el ánimo. Quizás fue por eso que cuando llegó noviembre, alguien propuso hacer una pequeña ofrenda para el Día de los Muertos. «Así sentimos un poquito más de hogar», dijo Medina, uno de los veteranos. Medina era de esos soldados que respetábamos, un hombre serio, con historias de operaciones en lugares donde la muerte parecía rondar con más insistencia que el propio viento. «El Día de los Muertos», decía, «es un momento de respeto. Los que se han ido pueden volver para darnos un último saludo». Esa idea, la de sentir un poco de la tradición en un sitio tan desolado, nos pareció buena. Así que un grupo se puso a improvisar un altar con velas, flores de cempasúchil y una botella de mezcal. Recuerdo que el 1 de noviembre, en medio de ese ambiente casi festivo, llegó una caja para mí. Era inusual recibir algo personal en un lugar tan remoto, pero allí estaba, decorada con calaveras pintadas a mano y pétalos de cempasúchil que parecían frescos. La madera estaba tallada de forma tan detallada que daba la impresión de estar ante un trabajo artesanal, casi como si hubiera sido hecho para mí específicamente. Medina estaba cerca cuando abrí la caja, y fue el primero en ver mi expresión de incredulidad. Dentro había fragmentos de huesos, claramente humanos, enredados en hilos de cabello oscuro. Encima de ellos había una nota escrita en papel viejo, como si hubiera sido arrancado de un cuaderno antiguo. Al leerla en voz alta, todos nos quedamos en silencio. Esto es solo el principio. Esa noche, después de cerrar la caja y dejarla en el almacén de la base, empezaron los problemas. Primero fue una extraña tensión en el aire, como si la misma selva nos estuviera observando. Las patrullas nocturnas, que antes resultaban tranquilas, comenzaron a estar llenas de murmullos nerviosos entre nosotros. Pero lo peor vino la segunda noche. Uno de nuestros compañeros, Ramírez, había estado de guardia en la madrugada, cuando de repente escuchamos su grito. Salimos de las barracas y lo encontramos solo, con los ojos fijos en la nada, como si hubiera visto algo imposible. La vi caminando por entre los árboles, murmuraba, su voz apenas un susurro. Le preguntamos qué había visto, pero Ramírez no dejaba de repetir lo mismo. Una mujer de blanco,
con los ojos negros y vacíos. Medina intentó tranquilizarlo diciendo que la fatiga y la imaginación podían jugarle malas pasadas, pero a medida que avanzaba la noche, la calma se rompió del todo. Ramírez desapareció. En la madrugada, cuando fuimos a buscarlo, encontramos sus huellas marcadas en el barro, pero se perdían en la selva, como si algo o alguien lo hubiera arrastrado hacia las profundidades. La búsqueda fue inútil. No había rastro, y los caminos parecían cambiar a cada paso, como si la misma selva se hubiera cerrado para ocultarlo. Medina, que había sido el más escéptico sobre lo que Ramírez vio, comenzó a mostrar signos de preocupación. Esa tarde, reunidos en el comedor, me miró con una seriedad que pocas veces le había visto. «Hernández», dijo en voz baja, «esa caja que te llegó, creo que no es cualquier cosa. Hay algo aquí que no está bien, y siento que tiene que ver con esa ofrenda que hicimos. Quizá algo... Despertamos algo que no debería haber sido llamado». Nos miramos con inquietud, sin saber qué hacer, mientras la caja seguía en el almacén, como un recordatorio de lo desconocido. Las noches siguientes fueron aún peores. Los compañeros empezaron a escuchar voces en medio de la oscuridad, voces que susurraban sus nombres o que imitaban el sonido del viento. En más de una ocasión, me desperté en medio de la madrugada, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mi cama, observándome en silencio. Pero no había nada, solo el eco de la respiración acelerada de mis compañeros, que también parecían no poder dormir. Un par de días después, cuando pensábamos que las cosas no podían empeorar, Medina se fue. Nadie lo vio salir, nadie escuchó un ruido. Simplemente, cuando despertamos, su cama estaba vacía, y en su lugar, sobre la almohada, estaba la misma caja decorada con calaveras y flores. Dentro, junto a los huesos que había encontrado la primera noche, ahora había una nueva nota. Uno más ha sido llamado. La desaparición de Medina rompió lo poco que quedaba de nuestro valor. Nos encontramos completamente solos en una base perdida en la selva, rodeados de una oscuridad que parecía viva. Intentamos contactar con el exterior, pero las comunicaciones fallaron. Todo esfuerzo por pedir refuerzos fue en vano. Parecía como si estuviéramos atrapados en un espacio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, en una prisión que nos ocultaba de cualquier esperanza de rescate. Esa misma noche, 3 de nosotros decidimos que teníamos que quemar la caja, destruir lo que fuera que estaba maldiciéndonos. Pero cuando entramos al almacén, la caja no estaba. La busqué por toda la base con los otros 2 soldados detrás de mí, intentando no caer en el pánico, pero fue en vano. Fue Gómez quien habló primero. ¿Y si la caja es una especie de aviso? Un llamado para los que no deberían estar aquí. Su voz era apenas un murmullo, pero resonaba en el aire como una verdad que habíamos intentado ignorar. Todos habíamos escuchado alguna vez sobre leyendas y creencias en torno al Día de los Muertos, sobre espíritus que regresan a visitar a sus seres queridos. Pero nosotros estábamos en un lugar que no nos pertenecía, en un terreno que escondía sus propios secretos. Esa misma noche, vi algo que jamás podré borrar de mi memoria. Al salir a la guardia, escuché un susurro. Al girar, mis ojos encontraron la figura de una mujer, pálida y con el cabello enredado en flores marchitas, caminando hacia mí desde la espesura de la selva. Parecía flotar, y sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Sentí como si un frío helado me recorriera hasta los huesos. Me quedé paralizado, y entonces lo entendí. Aquella no era una aparición cualquiera. Era la muerte misma, una muerte antigua, con raíces tan profundas como las de la selva. Los otros me encontraron en el suelo, incapaz de moverme. Los últimos que quedábamos nos miramos esa noche y supimos que teníamos que salir de ahí, alejarnos de esa base que parecía haberse convertido en una trampa mortal. A la mañana siguiente, con la poca luz que el amanecer nos concedió, preparamos nuestras mochilas y nos dispusimos a partir. Pero al cruzar la entrada de la base, nos encontramos con una escena que nos congeló la sangre. Allí estaba la caja de calaveras y cempasúchil, abierta en el suelo, con 3 nuevos huesos en su interior. Cada uno de nosotros comprendió entonces que nuestro destino estaba sellado. No había escapatoria posible. El Día de los Muertos nos había alcanzado en aquel rincón olvidado de la sierra, donde la vida y la muerte se entrelazaban en silencio. Ese fue el último recuerdo que tengo de esa base. Mi cuerpo, de alguna manera, logró salir de allí, pero mi alma
Esa se quedó, junto con el resto de mis compañeros, junto con la caja y las calaveras. Me llamo Aldo y lo que estoy por contar no es fácil de recordar, mucho menos de poner en palabras. Quizás, si alguien más me hubiera contado esta historia, no le creería. Todo sucedió hace poco, pero siento que llevo años arrastrando el recuerdo de esos días. Hoy es el Día de los Muertos, y aunque nunca fui un hombre supersticioso, desde aquella noche me es imposible ver una ofrenda sin sentir un nudo en el estómago. Soy soldado y, aunque lo que viví me ha marcado profundamente, me enorgullezco de servir a mi país. Desde que ingresé al servicio militar, he aprendido a ser disciplinado, a cumplir órdenes sin cuestionarlas y a soportar condiciones que otros no tolerarían. Pero lo que pasó en la base hace tan solo un año fue algo que ni la mejor instrucción pudo prepararme para enfrentar. Aquel día, la base estaba tranquila. La mayoría de nosotros estábamos en la cafetería, charlando sobre nuestras familias y cómo celebraríamos el Día de los Muertos si estuviéramos en casa. La base estaba situada en una zona espesa y aislada en Chiapas. La selva lo rodeaba todo, y durante la noche se escuchaban los sonidos de animales que parecían susurrar secretos. Quizás era la soledad o el ambiente, pero siempre sentí que había algo inquietante en aquel lugar. No obstante, después de meses de vivir ahí, uno aprende a ignorar esos pensamientos. Nos habían asignado preparar la ofrenda esa tarde. En el ejército, mantener vivas las tradiciones es algo serio. Algunos compañeros ayudaban a montar el altar. Trajeron cempasúchil, veladoras y un par de dulces de calaverita que habíamos podido conseguir en el pueblo más cercano. En una caja desgastada y cubierta de polvo, guardábamos fotos de nuestros compañeros caídos en servicio. Era una costumbre en la base poner esas fotos en la ofrenda, como una manera de recordarlos y honrarlos. Cuando empecé a sacar las fotografías, sentí un escalofrío. Era extraño ver esas caras sonrientes de compañeros que ya no estaban con nosotros. Sabía que, en algún momento, todos podríamos acabar igual, y esa idea me pesaba en el pecho. Mientras colocaba la última foto, algo me llamó la atención. Entre las imágenes de los caídos, había una fotografía de uno de mis compañeros, Luis, quien estaba vivo y bien. Me reí, pensando que alguien había querido hacer una broma de mal gusto. «Luis, ¿a poco ya te moriste?», le dije en tono burlón, levantando la foto para mostrársela. Luis se giró y su expresión se ensombreció al ver su propio rostro en la ofrenda. «¿Cómo llegó esa foto ahí?», me preguntó, algo incómodo. «No sé, seguro alguien quiso hacer una broma», dije, pero cuando miré de nuevo la mesa, vi otra fotografía que no debería estar ahí. Esta vez era Santiago, otro de los compañeros que estaba a pocos metros de mí. Me quedé en silencio, sintiendo como el ambiente en la sala se volvía más tenso. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos notaron que, de alguna manera, las fotos de los vivos comenzaban a mezclarse con las de los muertos. «Es una mala broma, Aldo», dijo Santiago, con una mezcla de enojo y preocupación. «Te juro que yo no fui, Santiago. Acabo de sacar las fotos y no tenía idea de que éstas estuvieran aquí», respondí, intentando justificarme. Pero, en el fondo, sentía que algo estaba mal. Esa noche, después de terminar el altar, decidí pasarme por la sala donde habíamos montado la ofrenda. Las veladoras ya estaban encendidas, y la luz parpadeante iluminaba las caras de mis compañeros, tanto vivos como muertos. Las sombras hacían que las fotografías parecieran moverse y cambiar de expresión. Aquella visión me inquietó más de lo que quería admitir, así que me retiré, tratando de no pensar en ello. Al día siguiente, desperté temprano, y me sorprendió no ver a Luis en su puesto. Nadie lo había visto desde la madrugada, y aunque algunos decían que probablemente había salido temprano para alguna tarea especial, no era habitual que se fuera sin avisar. El tiempo pasó y, al final de la jornada, González, uno de nuestros superiores, nos informó que Luis no había regresado. «Estén atentos, algo no cuadra en todo esto», nos dijo, visiblemente preocupado. Esa misma noche, otro de mis compañeros, Ramírez, también desapareció. Nadie sabía nada de él, y empezamos a buscarlo por toda la base.
Lo que más me inquietaba era que, antes de su desaparición, había visto la foto de Ramírez en la ofrenda. Pasaron los días y las desapariciones continuaron. Cada mañana faltaba uno más, y cada noche sus fotografías aparecían misteriosamente en el altar. Comencé a cuestionarme si estaba perdiendo la cordura. Veía los rostros de mis compañeros en cada rincón oscuro de la base, y cada ruido nocturno me hacía sobresaltarme. Mi amigo Morales, que también notó la situación, intentó calmarme, pero incluso él parecía afectado. «No es posible que simplemente se estén yendo. Aquí está pasando algo raro, Aldo», me confesó una noche, con el rostro tenso. «¿Crees que es algo sobrenatural?», pregunté, sabiendo que podía sonar ridículo, pero a esas alturas, todas las explicaciones lógicas se me habían agotado. Morales no respondió, pero su silencio decía mucho. Aquella noche apenas pude dormir, esperando que el próximo en desaparecer no fuera él, ni yo. Entonces, una madrugada, lo escuché. Era un murmullo bajo, casi como si alguien estuviera llamándome desde afuera. Al principio pensé que era otro soldado, tal vez algún guardia de ronda, pero el sonido era demasiado peculiar y parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Me levanté y, con la linterna en mano, salí de la barraca. El frío de la noche me golpeó al instante, pero la sensación de inquietud era mayor. Recorrí el patio, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Cada paso se sentía pesado y los murmullos parecían aumentar, como si algo me empujara a seguir adelante. Finalmente llegué hasta la ofrenda. Las veladoras se habían apagado, y las fotos de mis compañeros desaparecidos parecían mirarme con expresiones sombrías y apagadas. Intenté darme la vuelta y alejarme, pero algo me mantenía ahí, como si una fuerza invisible me sujetara. Entonces lo vi. Al fondo de la mesa, en el lugar central de la ofrenda, estaba mi propia fotografía. Me quedé helado, incapaz de moverme, mientras una ráfaga de frío recorría mi cuerpo. Quise gritar, pero mi voz no salió. Sabía que debía salir de ahí, buscar ayuda, hacer algo, pero me sentía atrapado en un sueño que se convertía en pesadilla. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, encontrándome cara a cara con Morales, quien tenía una expresión pálida y asustada. Sin embargo, algo en su mirada no era natural. Parecía distante, como si ya no fuera él. «¿Morales? ¿Qué haces aquí?», pregunté, intentando mantener la calma. «No debería estar aquí, Aldo. Tú tampoco deberías. Todos estamos atrapados», respondió con una voz apagada, casi como un eco. Mis piernas temblaban y mi mente buscaba una explicación, cualquier explicación. En un último esfuerzo de valentía, tomé a Morales del brazo, intentando sacarlo conmigo de la base. Pero al hacerlo, su piel era fría, demasiado fría para un ser vivo. Retrocedí y caí al suelo, y en ese momento su rostro comenzó a cambiar, desvaneciéndose en una sombra densa y oscura que se perdió en la noche. A la mañana siguiente, todos me miraron como si estuviera loco. González me llevó aparte y me interrogó sobre lo que había sucedido, pero cuando intenté explicar no encontré palabras que tuvieran sentido. Nadie parecía creerme y los pocos compañeros que quedaban preferían no hablar sobre el tema. Pasaron los días y la base quedó casi desierta. Nunca volvimos a encontrar a los desaparecidos y después de unas semanas fui trasladado a otra unidad. Hoy, mientras preparo mi propia ofrenda en casa, miro cada foto de mi familia y no puedo evitar preguntarme si alguna vez volveré a ver esos rostros en la mesa. He intentado olvidar. He intentado pensar que fue un mal sueño, que todo fue una jugarreta de la mente. Pero cada día de los muertos, cada vez que siento el aroma del cempasúchil, recuerdo esas noches en Chiapas y los rostros de mis compañeros mirándome desde la oscuridad de la ofrenda, como si estuvieran esperando que algún día yo también los acompañe en la mesa.